tanto, usted puede abrir su Biblia y creo que vale la pena brindar un paréntesis. Yo creo que no es un paréntesis porque es un tema que también está transversalizado por algunas de las ideas y de las reflexiones que nos han acompañado en estas últimas semanas. Capítulo 4, verso 4 de la epístola a los Gálatas. Gálatas 4:4. Vamos a estar meditando en ese episodio. Gálatas 4:4. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y el verso 4 vale la pena repetirlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Que el Señor bendiga su palabra y hable a nuestras vidas. Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos de poder estar hoy reunidos en tu nombre, dando alabanza, gloria y honor a nuestro maravilloso Rey y Salvador, a quien amamos, adoramos, servimos, proclamamos, anunciamos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al encomendarnos como siempre al fiel cuidado de tu gracia, de tu tierno amor, ese amor que nos sostiene, ese amor que nos bendice tanto y que sin motivo alguno, Dios, le ha placido bendecirnos, lo hacemos en el ruego de que tú nos bendigas en el ministerio de tu palabra, de que tú hables para edificación, consolación, exhortación de tu pueblo, de que esta palabra, como tú mismo has afirmado, nunca vuelve vacía, puede engendrar vida en nuestras vidas, porque esta palabra es luz, es verdad, son espíritu y son vida. En tu nombre damos gracias, en ti esperamos y en ti confiamos, maravilloso Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, y hemos estado meditando ya por largas semanas sobre temas que particularmente para mí son de profundo interés. El profundo interés siempre hemos mencionado porque antes lo que particularmente a mí, en mi formación académica, en mi formación filosófica, los temas que mayor interés despertaban para mí como investigador eran los temas orientados o los temas relacionados a los debates epistemológicos, lo que tenía que ver con la teoría del conocimiento, origen, posibilidades, límites y naturaleza del conocimiento, era una de las grandes inquietudes que animaron mi investigación. Así que el problema del conocimiento fue el acicate que en mis momentos juveniles me acompañaron en mis investigaciones, particularmente autores con los que yo me identificaba profundamente, porque mi escuela y mi formación tenían de alguna manera una clara impronta neopositivista. Mis profesores en su mayoría, por lo menos los que fueron mis mentores más inmediatos, eran especialistas en el pensamiento del neopositivismo contemporáneo, hablando de Ludwig Wittgenstein, de Gottlob Frege. Teníamos la bendición de tener a uno de los historiadores más importantes del mundo occidental dentro de nuestra academia, el profesor Ángel Muñoz García, a que siempre recuerdo con tanta alegría, con tanto gozo, y a quien yo quiero honrar. No solamente fue mi profesor, fue un auténtico maestro. Todo lo que yo sé de lógica se lo debo a ese profesor. Y por supuesto la lógica era la ciencia y que me ocupó particularmente en mi formación. Los debates políticos para mí me resultaban irrelevantes. Me parecía perder, no los consideraba tan densos, no los consideraba no me eran atractivos. El tema político, el tema social, parece que me resultaba un poquito menos riguroso y de alguna manera, claro que estaba absolutamente equivocado. Y hoy, después que hemos tenido que afrontar
tantos avatares y cuando la experiencia política se ha convertido en una realidad tan vívida para la condición venezolana. ¿Quién de ustedes no tiene presentes la importancia que tienen los debates sociales y políticos en la vida de la familia? Es tan serio este tema que decía Hannah Arendt y el general Le Goff decía que esto es un tema tan serio que no se lo podemos dejar a los políticos. Tenemos a 8 millones de venezolanos en el exilio, tenemos a familias desmembradas afrontando diciembre sin poder convivir y sentarse bajo una misma mesa, tenemos diferentes quebrantos y distintos desafíos que afrontar, producto de que algunas ideas políticas y algunos desencuentros en el orden de las ideas políticas hoy no permitan una saludable convivencia en nuestra experiencia nacional. Pero más allá de eso, podemos ver que la Escritura sí tiene una perspectiva y tiene mucho que enseñar sobre este tema, y hemos visto cómo en los libros históricos, desde Josué hasta la reina Esther, nos permiten ver que el Señor ha enhebrado a grandes trazos su actividad providencial en la historia. No es que Dios a veces interviene en la historia. Tenemos que concluir, como dijo el reformador ginebrino, Dios no es que está tocando la historia, Dios está conduciendo los hilos de la historia, tiene sus manos metidas en la historia y el corazón del rey es inclinado hacia donde Dios quiere que se dirija. Es interesante ver que Dios está afirmándonos y nos está enseñando de que los aspectos que parecen ser tan importantes para nosotros como la economía, ¿no le resulta a usted la economía un tema fundamental? Mis queridos hermanos, la mayoría de las canas y de los problemas que estamos afrontando tienen un origen económico. ¿Cuántos hoy no pueden estar agobiados por deudas, por desafíos abrumadores, en donde mantener un hogar es una auténtica empresa en este momento, con un salario mínimo paupérrimo, vergonzoso? Tenemos que recordar que la segunda causa de divorcio más importante cuando usted evalúa las estadísticas de divorcio y de desencuentros irreductibles en la pareja tienen que ver con los orígenes económicos. La infidelidad, por supuesto, es el primer lugar, pero el segundo punto en el que la gente entra en crisis es la incompatibilidad de visiones financieras. Una mujer que tiene un proyecto de vida un poco más ambicioso que el marido quizás no le gusta trabajar o tiene pocas ambiciones, y ese desencuentro de perspectivas puede generar fricciones en el hogar. Y viceversa, un hombre trabajador, diligente, organizado, administrativamente maduro, y con una mujer gastadora que se le da la tarjeta y la espelucha y la deja lucia. Y dijo, no, vamos a gastar, no importa mañana, lo importante es hoy, sin perspectiva del mañana, sin perspectiva del ahorro, de la precaución, de la previsión. Podemos ver que estas realidades son lesivas a nuestra condición. Lo económico duele. Y hay mucho que reflexionar en términos de economía. Ya luego abordaremos esos temas, que es un tema para mí fascinante por lo pertinente y por digamos, cómo nos alude de una manera tan profunda. Ustedes muchos quisieran que sus muchachos estudiaran en universidades élite, pero nuestra economía no nos lo permite. Usted quisiera darle a sus hijos cosas que usted no disfrutó o que quisiera darles, pero la economía no se lo permite. Así que el tema económico es un tema serio, y más aún cuando parece que es un tabú dentro de la iglesia hablar de economía. Algo que resulta inverosímil. Ahorita, bueno, recordando la reflexión que Emmanuel Todd nos deriva acerca de la crisis de Occidente, uno de los casos que él dice, mira, uno de los grandes problemas que Occidente afronta como cultura es que justamente estamos viendo el suicidio cultural de Occidente ante eventos inverosímiles que parecen sacados de una película mala de terror. Ni siquiera una buena película, una película mala de terror. Las decisiones irracionales que el parte del liderazgo
de las grandes élites globales adelantan, parecen sacadas de ciencia ficción, algunas de las decisiones. Lo interesante es que Manuel Todd dice, toda la crisis comenzó cuando el protestantismo, vamos a decirlo, el pueblo evangélico, perdió vigor en la sociedad del primer mundo. Cuando la iglesia y el protestantismo histórico fracasó, empezó el declive de Occidente, y vamos a decir que el primer paso de declive y de degeneración cultural fue justamente el abandono de los estudios. Abandonaron los estudios, abandonaron la inquietud por el saber. El protestantismo, mientras que aquí del Río Grande hacia abajo, en Europa, quemaban y querían quemar a Copérnico y a Galileo, en el norte de Europa estaba un Newton y estaban otros sujetos reflexionando en términos de cómo cuantificar, evaluar, medir, predecir la conducta de los fenómenos, algo que resultaba absolutamente estéril y que alguien diría, eso es una tontería, chico. Ponerse a estudiar números, que vaya a hacer zapatos, que vaya a sembrar la tierra. Se van a poner a estudiar, y en esa visión pragmático-artesanal, en nuestros pueblos se persiguió la ciencia, y hoy podemos ver cómo la ciencia es un factor de poder en donde podemos evaluar la conducta de un pueblo, el éxito económico de un pueblo, por el número de ingenieros que tiene dentro de sus promociones. No tenemos suficientes cerebros pensando en el desarrollo tecnocientífico. Y esto fue producto de que la iglesia cerró la Biblia, no quiso hablar más de estos temas, fracasó el protestantismo en Europa, está en crisis el protestantismo en los Estados Unidos y nuestra crisis cultural es inevitable, y por supuesto su concomitante crisis económica también parece ser irreversible. Estamos ante una cadena de eventos en donde la espiritualidad occidental y su propia crisis nos está poniendo ante una crisis cultural sin precedentes para Occidente. ¿Cuál es la enorme paradoja del mundo contemporáneo? Permítame poner esto en un vocabulario un poco más académico, lo diría el doctor Arnaldo Esté. Estamos ante un sujeto que no tiene proyecto y ante un proyecto que no tiene un sujeto que lo cumpla. Estamos ante lo que Francis Schaeffer llamó la sociedad post-cristiana, y por lo tanto estamos ante el final de la era de la civilización. Si en los años 90 a mí me hubieran dicho que lo que íbamos a ver en esta última década iba a suceder, yo no lo hubiera creído. Que en nuestros kinder quisieran vestir de muchachitas a nuestros varoncitos, y a los varoncitos la quieren vestir a las hembritas de varoncitos, en un cambio de género, en donde la autopercepción es el criterio de la identidad, en donde se nos diga de que un feto no es una persona, pero un hombre de 55 años que dice ser una niña de 5 sí lo es. Él sí es una niña de 5 años, y si usted se opone, es un viejo fóbico, porque él no es viejo, él es una niña, ni siquiera es un niño, es una niña. O un sujeto que se autopercibe como un dálmata, evadiendo impuestos en Inglaterra. El gobierno tiene que reconocer que él es un dálmata y es un transespecie. O la tipa que dijo que se iba a casar con una estación del tren, y se casó con la estación del tren. Otra se casó con un avión. Otra se casó consigo misma y se divorció a la semana. No se aguantó ella. Se casó con... Búsquelo, yo no estoy inventando. Es que esto parece sacado de una película muy mala de ficción, y un thriller trágico-cómico, algo así. Unas formas de delirio inadmisibles, y tú estás aportando los impuestos de la nación y todo el producto y las reservas internacionales de la nación,
y todas las riquezas de la nación para promover esta basura de agenda. Pero un bebé en el vientre de su madre no es una persona. Estamos ante lo que Chesterton diría: vamos a tener que desenvainar la espada de la razón para decirle al mundo que el pasto es verde. Lo obvio, lo evidente, algo que no se tenía que decir antes. Tú sabes que a la mano cerrada se le dice puño. ¿Sabías eso? Que la mano cerrada es un puño. De todas maneras te lo tengo que decir, por si se olvida. Estupideces de ese nivel, teniendo que debatir lo evidente. Aristóteles diría: lo evidente no se debate o no se argumenta o no se defiende. Después de tú mostrar la evidencia, si no la admiten, no queda más remedio que castigar. Eso de Aristóteles me resulta interesante. Estamos en un mundo complejo. Ahora, frente a un mundo deshumanizado, Dios se humaniza. Frente a un mundo que perdió el horizonte y el rumbo, frente a un mundo en donde el delirio y la sinrazón se ha convertido en el horizonte de la praxis social, hay un Dios que nos vino y nos dijo: cuando se cumplió el tiempo, el Señor envió a su Hijo. ¿Cuál era el tiempo de Jesús? ¿Y qué tiene que decirnos ese tiempo en nuestro mundo de hoy? Si ustedes evalúan un poquito y hacemos un poquito de la historia del momento en el que Jesús, y cómo lo hizo Lucas, miren qué interesante para los estudiantes universitarios. Yo estoy muy preocupado por las generaciones profesionales de mi país. Alguien se podrá sentir resentido por esto que yo digo, pero a mí me tiene muy preocupado que los muchachos no quieran estudiar. Y puedo entender por qué no quieren estudiar. Porque ser un profesional no es lucrativo. Y alguien diría: ¿para qué invertir tiempo en una actividad que no me va a lucrar? Yo creo que esta es una de las facturas más elevadas que nuestra crisis social y política nos está heredando. Los muchachos no solamente tenemos que darles títulos, o como en algunas instituciones a mí me obligaban a pasarlos a todos, porque si no votaban al profesor. No, lo que nos interesa es que hayan números de gente aprobando evaluaciones. Lo importante es cuantificar y poner números que evidencien que hay logros en términos de gestión educativa. Pero, ¿cuántos libros se lee un profesional promedio venezolano? Estamos cerrando ya el 2024. ¿Cuántos libros usted pudo leer este año? ¿Cuántos libros leyó su hijo? Estamos envilecidos. Porque ¿quién se pone a estudiar cuando hay que buscar la arepa? ¿Quién se pone a comprar un libro cuando hay que comprar una medicina? ¿Quién se pone a estudiar cuando no tenemos un ingreso decente en la familia? Y lo que te dicen es que, bueno, lo que tú te gradúes te esperan $16 de sueldo como profesor universitario. Me tiene muy preocupado lo que puede suceder en este momento, en esta última generación, y su interpretación de lo que debe ser el éxito profesional. Sin embargo, miren cómo Lucas entendía el lugar de la formación aún dentro de la dinámica misma de la fe. Lucas capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo.
Es interesante, mi querido hermano, la doble aproximación que podemos ver en Lucas. En primera instancia, investigó y la primera aproximación fue analítica. Tengo que descomponer el todo en sus partes. Eso es lo que los lógicos medievales decían: no hay análisis sin síntesis y no hay síntesis sin análisis. Miren en qué estaba ocupado en este caso uno de los colaboradores más íntimos del apóstol Pablo. Y poner por orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto solamente se logra a través del estudio, la sistematización, la organización de las ideas, la exposición clara, organizada, concatenada, porque asociación no es causalidad, buscar, discriminar y establecer criterios para la articulación del pensamiento. Aquí vemos cómo Lucas nos está invitando a investigar diligentemente también. Investigar diligentemente. Y con esto voy a cerrar el prólogo de la prédica. Esta es una fe para pensadores. Esto no es una fe para gente superficial. Claro que Dios llama desde el más humilde analfabeta hasta el más excelso pensador. Pero hasta el más humilde de nosotros logra adquirir mayores competencias que el promedio del mundo cuando esta palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ensancha nuestro entendimiento y nuestro corazón y nos da la facultad de discernir, de interpretar y de juzgar todas las cosas bajo el criterio y la perspectiva eterna de nuestro Dios. Es interesante que la fe traduce crecimiento y la fe apuesta por el desarrollo de las naciones. Este libro se cierra y se cierra nuestro progreso. Cuando este libro se cierra en nuestros púlpitos, es inevitable el deterioro primero de la iglesia y luego de nuestras sociedades. Bueno, entonces Lucas dijo: vamos a hablar del mundo en el que estaba Jesús. Vamos a hablar de esto porque es interesante lo que tiene que decirnos Lucas acá en el capítulo 2, pase una página más. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y se lo envolvieron en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo interesante de este personaje, vamos a ver quién era Jesús, porque la pregunta ante cuál es la identidad de Jesús ha tenido distintas respuestas dependiendo de las perspectivas históricas y religiosas. Usted, por ejemplo, ve en el Corán, Jesús era un profeta muy querido, al igual que Abraham, al igual que Noé, al igual que cualquiera de los patriarcas bíblicos, pero de ninguna manera podemos decir que es Dios. Recuerdo cuando estábamos haciendo el café teológico en los 3 platos, que por cierto van a volver las ediciones del café teológico y de Cristianismo Hoy. En el nombre del Señor vamos a iniciar nuevamente nuestro trabajo con referencia a las redes y el trabajo evangelístico. Bueno, es interesante, pero cuando estuvimos haciendo el café teológico, que me dio tantas satisfacciones, yo no sé cuánto, yo recuerdo con mucho cariño el café teológico. Nos sentábamos, dábamos una conferencia y después la abríamos al debate público. Cualquiera que pasara podía incorporarse y era célebre la forma en la que esto se convirtió incluso en una referencia cultural de nuestra ciudad. Lo cierto es que cuando terminamos en una ocasión, uno de los árabes se me acercó y me dijo: a mí no me gusta lo que has dicho. Y yo, ¿y qué dije? No sé, pero no me gustó. Pero no sé, con tanto gusto podemos debatir el tema, no sé. No, yo no voy a debatir contigo, debate mi check contigo.
Con todo el gusto, vamos y podemos hacer aquí un programa. No, así no, así no. Tiene que ser en privado, pero a mí no me gusta lo que estás diciendo aquí. Esos son ellos siendo minoría, imagínense si fueran mayoría. Se están dando cuenta cómo Europa cerró la Biblia y se van a quedar sin territorio. Porque ya en Francia y en Inglaterra los tratan como si ellos fueran, de alguna manera, los huéspedes de la isla y de la Europa. El Islam está conquistando a través de un esfuerzo demográfico y el vientre de sus mujeres está resemantizando la experiencia cultural de Europa. Sigan cerrando la Biblia y van a ver que será inevitable el deterioro cultural, político y social. Ya Suecia es casi un estado fallido. Lo cierto es que estamos ante un evento interesante. El Corán dice que todo aquel que afirme que Jesús, el Hijo de María, es Dios, es un maldito, es un anatema. Es decir, todos nosotros aquí somos anatemas. Y cuando un radical islámico le corta la cabeza a un infiel, ¿saben lo que ellos sugieren? No, es que el mejor favor que nosotros podemos hacerle es cortarle la cabeza, porque así no va para el infierno. Como yo le corté la cabeza, ya él pagó sus pecados a través de lo que yo ejecuté. Yo lo maté y evité que se fuera al infierno, así que además de cortarte la cabeza, me tienes que dar gracias por haberte salvado. Esas formas de violencia instituidas, irracionales, porque no hay forma de entrar en razón con una reflexión que no se puede justificar ni histórica ni racionalmente, muy distinta a mi fe, que me da coordenadas donde Augusto César, en el tiempo en que fue empadronado el pueblo, cuando estaba nada más y nada menos que Cirenio, gobernador de Siria, y estaban dándonos referencias que usted, cuando va a los documentos de la cultura pagana, usted puede constatar que fueron ciertos. No se está improvisando, no se está diciendo algo falso. Este es un documento que tiene un rigor histórico incontrovertible. Y después de todo le están dando cumplimiento a algo que dijo el profeta Daniel, de que el Mesías vendría, y dio todas las coordenadas para el cumplimiento de su advenimiento. Y usted podía esperar perfectamente en el año 30 de nuestra era entrar a Jesús en la puerta de Jerusalén, porque con rigurosidad matemática el profeta Daniel advirtió cuál sería el tiempo del advenimiento del Mesías en su primera venida. Podemos ver eso como de manera extraordinaria el profeta Daniel lo advirtió, y ahora Lucas, que es uno de los historiadores antiguos más rigurosos que conocemos, porque ha quedado en la historia el rigor de los detalles de esta prolijidad densa con la que nos describe la realidad. Esto no estaba presente en la historiografía del siglo I. Ahora Lucas se presenta como un historiador que venía a despuntar dentro de la experiencia histórica y de los historiadores o la historiografía del siglo I. Nuestra fe tiene rigor y podemos presentar defensa ante todo aquel que demande razón de mi esperanza. No fue un personaje de ficción, como dirían de alguna manera ahora, después de todo, algunos en Discovery Channel, en The History Channel, dijeron, no, es que el Jesús es una invención de la iglesia de los 3 primeros siglos. Hay quien se ha atrevido a pensar que quizás ni existió. Y no tenemos de ningún otro personaje en la historia más evidencia historiográfica de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección que de nuestro personaje, de nuestro Rey y Salvador. ¿Usted pudo ver si Bolívar existió? ¿Cómo sabemos que Bolívar existió? Se lo dice un libro. ¿Y si ese libro es una mentira? ¿Y si eso es una manipulación de una comunidad política para aglutinar un sentido de identidad nacional? Bajo esa concepción, la Escuela de los Anales, Roland Barthes, han interpretado el fenómeno historiográfico, y algunos han dicho, Homero habrá existido. Y si Homero era una comunidad de escritores y no un personaje, ¿cómo podemos saber? Y la diferencia, diría Paul Ricoeur, entre la literatura de ficción y la literatura histórica. Pues
la literatura histórica se puede cotejar con otros elementos de forma crítica. Y los peores detractores de Jesús dan fe de que Él vivió. Los judíos. En el Talmud dicen que Él, por haber afirmado ser Dios, debe estar hirviendo en un lago de excremento en ebullición. Así es como el Talmud registra la identidad de Jesús. La comunidad exegética hebrea: amamos a Israel. Pero los fariseos y esta actividad de resistencia al llamado divino entendemos que es de carácter diabólica. Lo cierto es que el Talmud, enemigo de nuestra fe, como en este caso como el agregado exegético de la comunidad hebrea, interpreta que el Mesías debe estar en un lago de excremento en ebullición porque afirmó ser Dios. Ahora, yo puedo concluir por lo que sus detractores dicen de que no solamente fue un hombre, Él afirmó ser Dios. Y esto se constituye en un extraordinario escándalo, una formidable experiencia. Hoy estamos ante un personaje que tenemos 4 evangelios. ¿Usted no se ha preguntado por qué 4 historias de una misma cosa? ¿Por qué escribir 4 veces lo mismo? Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué reiterar? ¿Por qué no hacer uno y ya con un solo testimonio quedarnos con la única evidencia? Pero aquí tenemos el problema sinóptico y la forma en la que las perspectivas vienen a enriquecer nuestra visión del Mesías. En Mateo se nos presenta como rey, y el énfasis de Mateo es establecer la hilvanación genealógica entre Jesús y David. La línea genealógica entre Abraham, David y nuestro rey y salvador. Él es el Mesías prometido. Él le está dando cumplimiento a la profecía. ¿Cuáles son las posibilidades de que alguien pueda darle cumplimiento a esta realidad? Pues estadísticamente estamos ante una probabilidad casi ínfima de que alguien pueda congregar en una sola persona todas las variables señaladas por la profecía bíblica. Nacer en Belén, ser parido por una virgen, a ver que su muerte sería en un madero, horadaron mis manos y mis pies, de que no quebrarían hueso suyo, de que nos advertirían y nos afirmarían. Hay tantos relatos de su naturaleza que vienen de alguna manera a decirnos quién pudo haber nacido en esa localidad, haberle dado cumplimiento a la profecía de que le iban a horadar sus manos y sus pies, de que iba a ser asesinado por gentiles, de que iba a nacer en un pesebre y de que iba a tener una humilde condición, pero iba a ser enterrado en un lugar de ricos. Un José de Arimatea. Es que esto fue un guión elaborado por la comunidad cristiana. Toda la profecía en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, advierte que vendría un Mesías y le daría cumplimiento a esta profecía. Hasta el lugar de su muerte nos lo advirtieron. Nos dijeron cuándo arribaría la profecía de la semana 70 de Daniel. Tenemos un conjunto interesantísimo de evidencias proféticas que hacen de Jesús un personaje históricamente imposible de repetir. No es posible que alguien congregue en una sola persona todo lo que los profetas advirtieron acerca del Mesías. Lo interesante es que Mateo nos advierte, Él no es solamente un hombre, Él es rey. Pero Marcos viene y nos dice, pero también es siervo. Lucas nos dice, es hombre. Y Juan nos dice, es Dios. Es un rey que es siervo, es un hombre que es Dios. Es un sacerdote, es profeta, es el Mesías. En Él vivimos, nos movemos y en Él somos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando Él habla de sí mismo se presenta como el alfa y la omega,
como el principio y el fin, como el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. No es un personaje más. Estamos ante el hombre más formidable que ha pesado en la historia. Estamos ante un escándalo. Lo escandaloso de esto es que es Dios. ¿En qué religión a los dioses los matan? Alguien me podrá hablar de Osiris y de la experiencia egipcia y de la visión del eterno retorno donde las divinidades implosionan y el universo, pero ninguno de los dioses viene a tomar el lugar de la criatura transgresora. Este Jesús tiene una particularidad interesante, como diría Edwin Chillito. Todos los dioses llegaron en un caballo blanco, llegaron con ostentación en caballos regios, llegaron con flores y con alfombras hasta el trono, pero tú llegaste tambaleándote en un burro. Pero a mis heridas, solamente tus heridas pueden hablarme, porque tú eres el único Dios con cicatrices que yo conozco. Es como si Dios se hubiera puesto en la mesa de discepción de la comunidad escéptica y digan, vean y explórenme pues. Un Dios que sufre. Es que es a contrapelo, es un escándalo, es locura lo que se pierden. En ninguna invención, diría C.S. Lewis luego, para nada el cristianismo pudo haber sido una invención mía, porque para nada yo hubiera construido un Dios semejante al que aquí se plasma. A mí nunca se me hubiera ocurrido ser yo el delincuente, el transgresor, el pecador y decirle a Dios, vení para acá, morí por mí y yo voy a reinar contigo. En el paganismo eso era imposible, hay que matar a alguien. Alguien tiene que sustituirte. Alguien tiene que ofrendar para que haya prosperidad, para que haya fecundidad en las tierras. Alguien tiene, y ese Dios, como Zeus, a lo mejor hoy te protege, pero a la siguiente semana se le sube la bilirrubina y viola a todas las muchachas del pueblo. Dioses arbitrarios, dioses impredecibles, dioses amorales, que están más allá del bien y del mal. Este es un Dios que de manera categórica viene a decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vino a pararse en la historia y vamos a ver las coordenadas del tiempo en el que nació Jesús. Me quiero apurar para que nos vamos temprano. Vamos a ver si lo logro, si lo logramos. Después de todo usted está en libertad de irse, si le parece bien. Yo entiendo que alguien se puede sentir agraviado por el exceso de predicar tanto tiempo la palabra. Yo me imagino que algunos no se hubieran sentido cómodos escuchando a Pablo, que hablaba hasta el alba, o a un Esdras que hablaba 6 horas. Usted se hubiera salido de ese culto, y quizás lo que hay que explorar no es que el predicador tenga ganas de predicar. Quizás lo que hay que explicar es lo que dice la canción: cuando un cristiano está frío, se sienta en la última banca, agarra una caja de chicle y se pone masca que masca, critica al predicador, critica las alabanzas, y viendo el reloj dice, este culto sí se tarda. Hay que evaluar si realmente no tenemos hambre y sed de Dios. Habrá que averiguar eso. De todas maneras vamos a hacer todo el empeño. Mire las coordenadas del mundo deshumanizado al que predicó Jesús. Capítulo 3, ahora otro capítulo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, ¿quién era este rey y emperador romano? Ya Roma es presentada dentro de la visión de Daniel como una bestia inefable. Pero es que eran absolutamente degradante el liderazgo político de aquel entonces. Este emperador, el dueño del mundo en aquel entonces, era ya un hombre que se había ya aburrido de las mujeres. Había tenido tantas mujeres que después probó la experiencia homosexual. Después que se aburrió de las mujeres,
y después que se aburrió de los hombres, empezó a agarrarle cariño a los niños. Y tenía unas piscinas que introducía dentro de las piscinas a niños que se bañaban con él, a los que él violaba. Y a esos niños él los llamaba los pececillos. Y ver cómo había tanto poder en un pedófilo, en un aberrado sexual, y pensar que el gobernante, el mayor líder de la tierra, era un pedófilo pederasta, mis queridos hermanos, podemos más o menos entender cuál es la naturaleza del gobierno en el que Jesús tuvo que predicar. Un gobierno ignominioso desde un punto de vista moral. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos. Bueno, Pilato, mi querido hermano, es un estudio interesante en términos de politología. Porque Pilatos es un auténtico representante del príncipe consagrado en el documento de discursos a Tito Livio de Nicolás Maquiavelo. El tipo que sabe administrar el poder. Este es el tipo, me acuerdo yo, creo que yo se los he comentado a ustedes, que mi primera clase de politología me la dio un representante de la escuela maquiavélica. A mí de muchacho me gustaba hablar de temas que a los muchachos de mi edad no les gustaba. A mí me gustaba hablar de estos temas, pues. Y me acuerdo que me senté a conversar con unos vecinos, estábamos hablando de política, y de repente yo le pregunto al que está al lado de usted, me dice, ¿usted es Adeco o Copellano? Le pregunto yo, y él me dijo, de los dos. Y yo me quedé asombrado, de los dos, pero yo no puedo ser Adeco y Copellano al mismo tiempo. Y entró en crisis, y me dieron la primera bofetada a la ingenuidad infantil. No seas idiota. En política uno es de quien vence. Así me dijo. Yo tengo las dos fotos, la de Caldera y la de Carlos Andrés. Volteo el cuadrito, si viene un copellano, saco la de Caldera. Si viene un Adeco, pongo la de Carlos Andrés. Tú tienes que estar con quien esté en el poder. Así se vence. Usted no sabe la cantidad de gente que Dios salvó salvándome a mí. Porque si estas ideas yo las pongo por obra, matrimoniadas con las ideas filosóficas y con la experiencia académica, yo fuera un político sagaz. Pero me quedó en la mente eso que el tipo decía. Tú tienes que ser de quien venza. Y le pude ver el rostro en su mirada aguda y de cazador, porque era una mirada penetrante de un sujeto que te está explorando para ver cómo saca provecho tuyo. Yo dije, después yo meditaba, ¿y qué hacía este tipo en esa reunión, chico? No, es que así hay muchos. No me des, poneme donde hay. ¿No lo escucha usted? No me des, poneme donde hay. Poncio Pilato era ese tipo. Y Pilato decía, ¿qué tengo yo que hacer para estar en el poder? Y Pilato decía, infiltrarme en una marcha de protesta y empezar a apuñalar gente para generar caos. Vamos a hacerlo. Allá están unos que están diciendo que hay que protestar porque no les gustó mi gestión o porque la ocupación romana les está incomodando. Vamos a infiltrarnos con algunos, se van a vestir igualitos que ellos, se van a poner el mismo disfraz de judío, se van a poner todo lo que representa la identidad hebrea, y ustedes se meten colados, y el aparato de inteligencia de Pilato lograba apuñalear y socavar cualquier revuelta que pudiera poner en peligro la estabilidad del poder. Pilato era un sujeto que decía, yo si tengo que vender a mamá para mantenerme en mi cargo, lo voy a hacer y me sale barato. Por eso él se limpia las manos cuando dice que la decisión no era de él, sí era tuya. Y por más que te limpies las manos, tú eras cómplice del homicidio del hombre más sublime que ha parido la historia. Pero este hombre sublime que le dijo, tenía curiosidad por conocer a Jesús, porque Jesús tenía una interesante particularidad. Él hacía un milagro y le decía a la gente que no le dijera lo que él hizo.
No se parece a nosotros que si hay un milagro, se lo queremos decir a todo el mundo, y si el predicador está ufanado, va a quererse llevar la gloria a él. No, yo oré por un enfermo y yo lo sané. Que el Señor reprenda al diablo, chicos. Vos no sanas a nadie. El que sana es el Señor. Tú eres una herramienta. Es como si el alicate oxidado le dijera: yo reparé la luz de esta iglesia. Y el electricista se ríe. Sí, a lo mejor fuiste vos. Un alicate oxidado y doblado es una herramienta en las manos de un auténtico electricista. Si hay una sanidad, un portento, algún prodigio en medio del pueblo, dele la gloria, la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. No es autoría de nadie. Bueno, pero Pilatos no entendía eso. Porque un sujeto que interpreta el poder, y el poder religioso es un tema aparte, ese es otro estudio bíblico aparte, ya lo veremos más adelante con Anás y Caifás. El tema era que a Pilato se le olvidó que todas sus estratagemas y su habilidad política para afianzarse en una convulsionada provincia. Ninguna provincia causaba tantos problemas a Roma como la provincia de Palestina. Y por supuesto Judea era una piedra en el zapato para el mundo romano. De hecho, la devastación de Jerusalén en el año 70 representó una política de exterminio, porque ya no aguantaban las revueltas sociales que habían en esa comunidad. Pilato viene y le dice: ¿y tú quién eres? Y él le dice: oye, a mí no me respondes, no sabes que tengo potestad para matarte. Con qué soberbia Pilatos, viendo al autor de la vida, le dice: yo tengo poder para matarte. Y sabe que a usted también le pueden decir lo mismo en algún momento. Y aquí está la clave de la libertad cristiana y por qué los pueblos cristianos apostamos por la libertad. Hegel decía que la capacidad del opresor en la dinámica de la dialéctica del amo y del esclavo, el esclavo es esclavo hasta que pierda el temor a morir. Porque lo que te mantiene en esa asimetría social es que tú tienes miedo al dolor, a que te maten, a que te torturen. Y en este caso Séneca también decía: tu poder está en el miedo que yo tengo. No te tengo miedo, por lo tanto perdiste el poder. ¿Cómo Jesús puso en su lugar a los poderes de su tiempo? No me hablas a mí, no me contestas, ¿no sabes que te puedo matar? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguna potestad tuviera sobre mi vida si no te viniera de lo alto. Tú eres quien eres, es porque el Dios al que yo sirvo, por algún motivo de su amor que yo desconozco, porque cuando está molesto con un pueblo, pone gobernantes como tú. Tú estás en el poder, es porque Dios te ha puesto. Ninguna potestad tuviera sobre mí si no te viniera de lo alto. Jesús quitó la mano de Pilato y puso la mano de Dios y afirmó quién es el auténtico soberano de la historia. Jesús nos enseñó que al poder político y la soberbia de cualquier arrogancia que pretenda socavar las libertades civiles, se le recuerda diciendo: ninguna potestad tuviera sobre mi vida si no te viniera de lo alto, porque yo podré morir en un accidente, pero no voy a morir accidentalmente. Yo podré y seré inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. A su nombre sea la gloria. Ahí está el fundamento de tu libertad y de tu confianza. Dios es soberano, no Pilato. Y con toda la habilidad que tenía para administrar el poder, él no era el jerarca de la historia. Miren, ese era Pilato. Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia,
Ya yo les he explicado por qué los llamaban tetrarcas. Es porque dividieron en 4 el territorio de Herodes el Grande, el padre. Se convirtieron en alcaldes de un territorio en 4 pedazos, tuvieron que picarlo. Y cada uno, para que no peleara, le dieron un lote de tierra. Usted se encarga de esto, usted de esto otro y de aquello otro. 4 alcaldes corruptos. Naguará, el emperador un pedófilo, el gobernador una moral y el alcalde era un adúltero que había matado al hombre más sublime que había parido la historia, que era Juan el Bautista. Era otro sujeto entregado a los placeres hedonísticos. La muchacha tuvo un baile sensual, el baile del vientre, ese que baila Shakira. Me imagino yo que la hija de su mujer, en este caso Salomé, se dio la tarea de bailar como Shakira baila, pues. Y Herodes, después de que se había tomado alguna cervecita, quedó encantado. Y usted sabe que un borracho habla de más de la cuenta. Y dijo, pídeme lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino te lo doy. Iba a dividir ya la alcaldía también. Mire lo que puede hacer un profano fornicario como Esaú. Pero es que curiosamente él es de esa ascendencia. Su padre y él estaban usurpando el trono en Israel, porque ellos eran idumeos, es decir, descendientes de Esaú. Era la ascendencia de Herodes, era Esaú, no Isaac, no Jacob. Y estaba ocupando un trono que no le correspondía ocupar, porque se supone que el que debía ocupar ese cargo era un descendiente de David, no un descendiente de Esaú. Por eso su padre, cuando llegan los magos y le dicen, hey, nos anticipó el Señor y hemos visto su estrella de que el rey de Israel ha nacido. Y se estremeció Herodes, pero ya va, si el rey soy yo. ¿Cómo que viene el Mesías viene? Y mandó a llamar a los instruidos en la ley, a los maestros de la ley. ¿Dónde va a nacer Jesús? ¿Dónde va a nacer el Mesías? Perdón. Y le dijeron, chicos, van a nacer en Belén. Y por eso ese plan genocida que pretendió supuestamente oponerse a los planes de Dios. A mí me llama la atención que la Escritura dice que cuando el anticristo se congregue con todas las naciones para exterminar a Israel, es interesante que todo ojo verá el advenimiento de nuestro Rey y Salvador. Pero la Escritura dice que pelearán contra nuestro Señor, pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Usted sabe que es después de que tú ves el portento sobrenatural de su advenimiento, venga en las nubes el Rey y Salvador, ver la evidente e incontrovertible poder y respaldo divino de un evento de proporciones cósmicas, que los cielos se recogerán como pergaminos cuando nuestro Rey y Salvador vuelva por su pueblo y vuelva a la tierra, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. Y viendo ese portento sobrenatural, ellos digan, vamos a pelear contra él. ¿Qué nivel de insensatez, qué nivel de necedad? Como decía mi pastor, chico, para matarlo. Y es que eso le pasó a Egipto también al faraón. Están viendo el agua en columna de un lado y el agua de columna de otro lado, y vamos a meternos adentro y vamos a pelear y vamos a impedir los planes de Dios. Es imposible que usted estorbe a Dios. Es estéril pelear no hay sabiduría, no hay ciencia, no hay herramienta de guerra contra Jehová. Y lo interesante en todo caso es que lamentablemente Herodes le dio muerte a Juan el Bautista, le picaron la cabeza y él quizás con arrogancia podría decir, yo tengo también en mis manos el poder de quitar y de dar vida. Lo que ellos no saben es que son piezas del ajedrez celestial. Pero este corrupto adúltero que sedujo y se estaba acostando con su cuñada, Juan el Bautista le dijo, tu vida inmoral tiene consecuencias nefastas para nuestro pueblo.
lo que tú estás haciendo lamentablemente está afectando a nuestra nación. Y crujían los dientes, porque la iglesia es la voz profética de Dios a estorbar. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y tiene el deber ético de decir lo que Dios ordena que digamos. Si usted tiene temor de decir lo que Dios dijo, tengo malas noticias para usted. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Juan el Bautista fue una de las víctimas, pero qué bueno es saber que a estos hombres se combaten aún con nuestra sangre, porque muriendo también triunfamos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A su nombre sea la gloria. Escuche esto. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, dos peluches pues, que les traían las ofrendas y decían, este no sirve, pero si este cordero está perfecto, no sirve. Este que tengo yo aquí sí sirve y cuesta $50. Este calembe, ¿para qué me lo traes para acá? Ah, pero yo traje lo mejor. No, eso no sirve. Este es el que yo te estoy vendiendo, el que tú tienes que sacrificar. Y la gente después, para no perder el viaje, imagínense si usted vivía en Caracas y tenía que venir a Coro a ofrecer sacrificio, te vas a devolver al establo, al rebaño, para sacar el mejor, uno que se parezca más al que el sacerdote. No, dámelo pues. Entonces yo me llevo mi chivo para atrás o mi ovejita para atrás, y el sacerdote, estos dos bandidos decían, no te lo llevé, déjamelo por aquí, ese no estorba. Entonces lo metían en el corral y por algún elemento providencial, después que pasaba la puerta, sí servía. Y el chivito que no servía para el sacrificio, después que se iba el dueño, después servía y costaba $100. $100 digo yo. No habían dólares en aquel entonces, estoy relajando, sí pueden entender, ¿no? De alguna manera, estos sujetos que habían utilizado la fe como un instrumento de manipulación política y económica, que habían visto en el dolor del pueblo y sus alianzas con los políticos de su tiempo como una estrategia para conseguir el poder, se convirtieron en el modelo de gobierno corrupto, en la simonía que de alguna manera se convertiría en un elemento ejemplar, lamentable de la iglesia occidental en la Edad Media. Aquellos que llegaron a decir en el siglo XVI, como el Texel, en el momento en el que Lutero tuvo que levantar su voz en la Reforma, Texel le llegó a decir, miren, tan pronto como el Papa es vicario de Dios en la tierra, él puede dar una orden, un decreto donde él dice que el que dé y compre esta carta, esta indulgencia, este documento, puede salir, porque él tiene la facultad, tiene las llaves de San Pedro, puede sacarlo del purgatorio y meterlo en el cielo, y tan pronto caiga la moneda al fondo del cajón, así brincará el alma de su ser querido para el cielo. Y la gente fue a llevar los cobres en estampidas, al igual que con Anás y Caifás. Vamos a pagar por el don del Espíritu. Este es el caso de los apóstoles contemporáneos que le cobran a usted por un milagro. Hay que decirlo y denunciarlo, porque aquí lo dice claramente la Escritura. Hechos capítulo 8. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dame a mí también de la unción del Espíritu. Yo quiero que me unjan con el Espíritu Santo. Y aquí es donde se sabe si usted es cristiano o usted solamente responde a prejuicios institucionales. Tengo muchos amigos a los que aprecio profundamente del movimiento apostólico. Pero cuánta estafa no ha adelantado enlace con la idea de vender y con la idea de decir que con pactos económicos usted puede conseguir sanidades. Y usted puede recibir el favor divino a través de un pacto mercantil. ¿Quién te dijo a ti que los dones, los milagros y los portentos se obtienen con dinero?
Pues mire la respuesta concluyente, definitiva, categórica que el Señor tiene para aquellos mercaderes que, al igual que Anás y Caifás, hoy estafan la esperanza de un pueblo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ofreció dinero, dame a mí también de eso, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y miren la respuesta que Dios le da. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué no entendieron en la iglesia evangélica de hoy? ¿Te deslumbra el brillo mercantil de ese movimiento? Te deslumbra, y el problema es que la iglesia de hoy llama ungidos a lo que la Escritura llama herejes. Nos parecemos al mundo al que estamos predicando en su sábado sensacionalizada condición. La verdad no existe. Lo importante es que nos amemos, que haya cariño. No importa que tú vendas el evangelio y que yo no lo venda. La verdad no es relevante. Lo importante es el sentimiento. Hermano, el fundamento de tu libertad es la verdad. Y conoceréis la verdad, y solamente la verdad os hará libres. Manténgase firme en la libertad con la que Cristo os hizo libres. Y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Anás y Caifás, en un mundo deshumanizado, necesita que le recuerden esto. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Ahora viene el 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermano, qué diferente. Pero ellos me podrían decir a mí, no, pero es que tú no has leído 1 Corintios, Jorge. Tú no has leído 1 Corintios, que dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Tú no has leído, Jorge, ¿acaso esto? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Alguien me podría decir, tú no has leído eso, solamente leíste Hechos. No, es que aquí no hay contradicción. Una cosa es lo que Dios ordena de que vivamos, los que predicamos el evangelio del evangelio, y otra cosa es manipular al pueblo para sacar provecho, para utilizarlos como si nosotros fuéramos dueños de sus vidas, y decir deshonestamente que Dios, para obrar en su favor, necesita un contrato económico con ustedes. Es muy diferente recibir de gracia a imponer mercantilmente una agenda. Una cosa es recibir lo que Dios pone en el corazón del pueblo para la extensión de su obra, y otra cosa es que yo, viendo que el flujo de caja no está bien aquí, venga y yo les diga, se van a acabar tus problemas cuando tú me traigas $1,000 aquí al altar. Vamos a ver los que pactan conmigo $500. Dios les va a dar $50,000 y yo lo decreto, lo establezco y así lo proclamo. ¿Quiénes van a dar $500? Me da hasta vergüenza repetir esto. Da hasta vergüenza repetirlo. En ese mundo deshumanizado, Cristo se humaniza. Frente a esa realidad, el Señor dice ante estos mercaderes, el Señor le diría al pobre, al menesteroso, al quebrantado, al que no tiene $1, vengan y beban gratuitamente de la salvación. Vengan para que de su interior corran ríos de agua viva. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
y ustedes fueron comprados no con cosas corruptibles, como oro, plata o dinero, no. Yo fui comprado con la sangre preciosa del Cordero, y Él con esa sangre pagó más aún, más allá de lo que Dios debía, porque donde abundó el pecado, esa gracia hoy sobreabunda. A su nombre sea la gloria. Él es el auténtico artífice y usted recibe por la fe. El justo por la fe vivirá, no por un contrato mercantil. Está tan desnutrida la iglesia de la Biblia que le suena rara la Biblia. Y que no se parece a lo que yo... Es que no la estás leyendo. Te suena herética la Biblia. Te suena inflexible la Biblia. Mis queridos hermanos, se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero esta palabra siempre permanecerá. Haga usted bien en volver a ella. Y ante ese mundo Jesús se presenta, y con esto ya concluimos, e invito a los funcionarios que pasen acá al frente, dándonos un ejemplo de qué debemos hacer ante un emperador pedófilo, un gobernador amoral, un alcalde perverso y adúltero, corrupto y homicida, y frente a las autoridades religiosas corruptas que tuercen el derecho y mercantilizan la esperanza de la iglesia, de la asamblea. Jesús nos deja la agenda que usted y yo sí debemos seguir. Capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí hay una respuesta ante la soberbia del emperador. Debemos estimar a nuestro prójimo como superior a mí, no en una competencia de egos que quién tiene más esplendor entre nosotros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien también por lo de los otros. El narcisismo posmoderno y el egoísmo constitutivo de una cultura de competencia tiene que ser desplazada por una perspectiva de absoluta solidaridad, de empatía frente al dolor ajeno, de misericordia frente al dolor. Ese miseris cardis, el corazón que empatiza con la miseria ajena. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, solamente puede ser Dios quien tiene la forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos la bitácora y la agenda que debemos seguir en nuestra peregrinación espiritual. Amada iglesia, nada hagamos por competir o por vanagloria propia. Antes bien haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él pudo haber elegido nacer en un palacio. Él es el único personaje de la historia que pudo haber elegido dónde nacer. Y nació en donde se supone nadie debería nacer. Y siendo el Dios de los cielos y de la tierra, perdió el control de los esfínteres. Porque hasta donde mi información llega, los niños pierden el control, no tienen control del esfínter. Y se orinan y se hacen pipí pupú. Y me imagino pensar que el Dios creador de los cielos y de la tierra tenía guindados unos 12 pañalitos en la casa de María, porque perdió la capacidad por amor aún de contener los esfínteres, porque es el Dios que puede decirte hoy: yo soy el Dios que te amo de tal manera
que preferiría dejar de ser contigo a seguir siendo sin ti. Ese Dios sublime, maravilloso, que dice: ahora es tu turno de seguir mis pisadas. Siendo yo en forma de Dios, no estimé el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Me despojé. Despojémonos de toda presunción, de toda autosuficiencia, de toda prerrogativa con la que nos pretendemos autoexaltar, y busquemos diligentemente la voluntad del Padre para ponerla por obra. Presentémonos como siervos. Esa es la auténtica Navidad. Hoy usted hace bien el día martes en reunir a su familia y decirle: Navidad no es este pernil, no es la carne ni la ensalada que hoy nos afanó, no son las hallacas que buscábamos. Navidad es que el Cristo Rey de Gloria, siendo el Dios de los cielos y de la tierra, ensució pañales, murió en una cruz, y más temprano que tarde volverá también por su pueblo. Queremos proclamar su muerte y resurrección hasta el día de su venida. Si usted no recuerda esto a su familia, usted tiene una experiencia pagana y no la auténtica Navidad cristiana. Oremos al Señor para poder ser dignos de sentarnos en su mesa. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solo de nuestras vidas, sino también de la historia. Hoy, por tus méritos, podemos sentarnos en la mesa y conmemorar tu muerte y resurrección hasta el día de tu venida. Límpianos con tu sangre y seremos limpios, y permite que tu gracia nos sustente para bien. En Cristo Jesús. Amén y amén.